El primer copo de nieve se posó en el cristal como una perfecta lágrima fría. Lo vi derretirse trazando un lento y solitario camino por el vidrio. Dentro la calefacción central zumbaba, prometiendo una falsa calidez. El verdadero escalofrío se percibía en la voz de mi marido, un tono que me resultaba dolorosamente familiar durante el último año. Alara necesita la habitación, Isabella. El médico ha dicho reposo absoluto y la cama de invitados es demasiado dura para su espalda. Liam estaba de pie en la puerta de nuestro estudio, no de mi estudio, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No entró. Ya casi nunca lo hacía. Mi estudio se había convertido en mi santuario, la única habitación de esta enorme y fría mansión que aún conservaba rastros de mi aroma, mis libros, mi espíritu. La cama de invitados es un colchón ortopédico de $5.000, Liam, dije con voz tranquila, sin apartar la vista de la tormenta que se avecinaba. Se la compré a tu madre cuando vino de visita. Un destello de irritación cruzó su atractivo rostro. Ya sabes a qué me refiero. Necesita el baño privado. Es más conveniente. Alara. La mujer frágil y etérea, con una tos que podía romper cristales y una mirada que se aferraba a mi marido como la hiedra a una pared derruida. Llegó hacía un mes una amiga de la infancia que atravesaba una mala racha y tenía mala salud. Liam, mi marido, siempre tan caballeroso, le había abierto las puertas de nuestra casa. Y en ese único mes me habían borrado sistemáticamente de mi propia vida. Entonces, ¿dónde quieres que duerma? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Había visto la mirada inquisitiva que lanzó ayer hacia los mullidos sofás del salón. Cambió de posición, una clara señal de su incomodidad. Podía hacer esas exigencias descabelladas, pero una parte de él, una pequeña parte atrofiada, aún se estremecía al expresarlas. El sofá del salón es cómodo. Oh, el invernadero. Las plantas agradecerían la compañía. El invernadero. Una habitación con paredes de cristal en el lado este de la casa. Hermosa en verano, un refrigerador en invierno. Él lo había sugerido porque era la habitación más alejada de nuestro dormitorio principal. Finalmente me giré para mirarlo. El hombre al que amé durante 10 años y con quien estuve casada 8. El hombre que convirtió una empresa tecnológica emergente en un imperio multimillonario, con mi ayuda, programando a su lado durante incontables noches en vela. Su cabello oscuro seguía siendo igual de abundante, su mandíbula igual de definida, pero sus ojos, antes llenos de fuego y ambición, ahora solo reflejaban cansancio. Y cuando me miraron, sus ojos estaban vacíos. El invernadero entonces, dije en voz baja. Mi aquiescencia pareció sorprenderlo. Él esperaba una pelea. La antigua Isabella, la compañera apasionada que había luchado por cada línea de código, por cada decisión empresarial, se habría enfurecido. Pero a esa Isabella la habían ido privando poco a poco de afecto, de respeto, de amor. Era un fantasma. Le pediré a María que traiga más mantas, dijo, dándose la vuelta, una vez cumplida su tarea. No la molesten. Me las arreglaré. Esperé a que sus pasos se desvanecieran antes de permitirme respirar. El aire se me cortó en el pecho, una sensación dolorosa y helada. Miré a mi alrededor en mi estudio. Mi refugio. Las paredes estaban cubiertas de libros de arquitectura y programación, los estantes tenían fotos enmarcadas de nosotros en mejores tiempos, sonriendo en una playa de Bali, triunfantes en el primer gran lanzamiento de su empresa, abrazados en esta misma casa cuando solo era un plano y un sueño. Nuestro sueño. Me acerqué a una foto en particular, una tomada el día que firmamos los papeles de esta tierra. Estábamos los dos cubiertos de polvo riendo, él me abrazaba por los hombros y yo echaba la cabeza hacia atrás, rebosante de pura alegría. Pasé un dedo por el cristal, por mi propio rostro sonriente. ¿Qué pensaría aquella chica de la mujer en la que se había convertido? La mujer desterrada a una habitación de cristal en medio de una tormenta de nieve. No hice maleta. Solo llevé mi portátil, mi móvil, un cargador y la manta más gruesa y vieja del armario de la ropa blanca, una reliquia de lana de mi abuela que Liam siempre había odiado por su aspecto rústico y pasado de moda. Olía a cedro y a un amor incondicional. El invernadero estaba incluso más frío de lo que esperaba. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y plantas dormidas.
La nieve caía con fuerza, un ejército silencioso e implacable contra el cristal. Extendí la manta sobre el diván de hierro forjado, con los dedos entumecidos y torpes. Conecté el teléfono y la computadora portátil a un enchufe escondido tras una gran higuera de hoja de violín. Mientras me recostaba, completamente abrigado con varias capas de suéteres, el frío se filtró a través de la manta, penetró mi ropa y me caló hasta los huesos. Era un frío profundo y penetrante, tan distinto del frescor nítido de un paseo invernal. Era el frío de la exclusión, de sentirse un extraño en tu propia casa. Observé cómo la nieve se acumulaba en el techo de cristal, un sudario blanco que me envolvía. Y entonces lo oí. Una risa tenue y melodiosa llegaba desde el piso de arriba. La risa de Ellera, seguida del murmullo grave y cálido de Liam. Un sonido que no le había oído en años. Fue un sonido que me caló hondo, más profundo que cualquier frío invernal. Las lágrimas amenazaban, calientes y punzantes, pero me negué a llorar. No iba a llorar. Aquí no. No para él. Ya no. El frío era un crisol. Mientras temblaba a los últimos vestigios de la mujer que había sido, la mujer que lo amó, que suplicó su atención, que anhelaba una palabra amable, finalmente se congelaron y se hicieron añicos. El hielo en mis venas me aclaraba las ideas, agudizando mi pensamiento con una dolorosa y cristalina nitidez. Liam creía que simplemente se estaba deshaciendo de su incómoda esposa. Pensaba que yo era la misma Isabella a la que había estado ignorando en silencio durante años, la que acabaría suspirando y aceptando su destino. Estaba muy equivocado. Él ignoraba que el acuerdo prenupcial que él había exigido, el que creía que protegía su incipiente empresa, contenía una cláusula que yo había añadido en secreto. Una cláusula que me daba derecho al 50% del valor de la empresa en el momento de nuestra boda, más el 50% de todo el crecimiento patrimonial generado durante el matrimonio, en caso de infidelidad o diferencias irreconciliables que se demostrara que fueron causadas por él. Era tan arrogante, tan seguro de su propio éxito, que apenas la leyó. Él ignoraba que la afición que había cultivado durante los últimos 2 años, invirtiendo discretamente mis propios fondos, se había convertido en una cartera que rivalizaba con sus activos líquidos. Él era rico en papel y acciones. Yo era rico en efectivo, dinero en efectivo, imposible de rastrear. Él ignoraba que la leal María, nuestra ama de llaves, me contaba más cosas a mí que a él, y que ya había documentado cada detalle de su intimidad con Alara, desde baños compartidos hasta susurros nocturnos. Me había hecho dormir en la nieve. Pero mientras yacía allí, viendo cómo mi aliento se elevaba en el aire gélido, un plan comenzó a gestarse. No fue fruto de una rabia descontrolada, sino de una intención fría y calculada. Estaba a punto de perderlo todo, la empresa, la casa, su dinero, su reputación. Y pensaba entregármelo todo poco a poco sin que me diera cuenta. La primera parte de mi plan era sencilla, sobrevivir la noche. La segunda, hacer una sola llamada por la mañana. A un hombre con el que no había hablado en 5 años, Julian Thorne, el abogado de divorcios más astuto e implacable de la costa este y mi primer amor. Una leve sonrisa sombría se dibujó en mis labios. La nieve podría retenerme por la noche, pero al amanecer yo sería la tormenta. El alba era pálida y reticente, absorbiendo el color del mundo y dejándolo en tonos grises y blancos apagados. No había dormido. Pasé la noche temblando, en un estado de hipervigilancia, con el cuerpo tenso como un puño de hielo. El calor del sol naciente sobre el cristal era una ilusión. No sirvió de nada para descongelar la profunda congelación que se había instalado en mi interior. Cada sonido de la casa de arriba había sido una marca. El suave clic de la puerta de su dormitorio al cerrarse. El leve murmullo del agua por las tuberías de la ducha compartida. El murmullo de voces que no lograba descifrar, pero cuyo tono era íntimo, exclusivo. Cada una de ellas desprendía una nueva capa de mi antiguo yo, dejando tras de sí algo más duro, más afilado. Cuando la casa empezó a moverse, actué. Doblé la vieja manta con los dedos entumecidos y rígidos, escondiéndola detrás del sofá-cama. Alisé mi ropa arrugada y me pasé las manos por el pelo, intentando tener un aspecto presentable, aunque no impecable. La clave era parecer sumisa, derrotada pero no sospechosamente rota. Tenía que ser el fantasma que él esperaba. Entré sigilosamente en la cocina por la entrada del jardín justo cuando María preparaba el café.
Su rostro amable y arrugado se tensó por la preocupación al verme. Señora Isabella, susurró mirando al techo. ¿Está bien, oí? El invernadero. Estoy bien, María, dije con la voz ronca por el frío. Me serví una taza de café hirviendo, dejando que el calor me calara las manos. Gracias por preocuparse. No está bien, murmuró entre dientes, limpiando bruscamente la encimera. Un hombre que olvida a su esposa es como un castillo de naipes. Sus palabras sencillas y llenas de sabiduría ancestral me conmovieron. Le dediqué una pequeña y sincera sonrisa, la primera en mucho tiempo. La fundación te recuerda a María. No te preocupes. Tomé mi café y me retiré a mi estudio antes de que Liam o Alara aparecieran. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Había llegado el momento. Saqué un móvil prepago barato que guardaba para emergencias, una reliquia de nuestros inicios como startup, cuando nos preocupaba el espionaje corporativo. Mis dedos, ahora con un hormigueo por la recuperación de la circulación, marcaron un número que aún me sabía de memoria. Sonó 2 veces. Torne. La voz era exactamente como la recordaba, un barítono grave, nítido, eficaz y con una intensidad latente capaz de dominar una sala de audiencias o susurrar un secreto. Julian Torne. Julian. Es Isabella. Isabella Reed. Hacía 8 años que no usaba mi apellido de soltera. Fue como ponerme un abrigo familiar y querido. Se hizo un breve silencio atónito. Luego una exhalación lenta y pausada. Isabella. Pronunció mi nombre como si fuera una reliquia que acababa de desenterrar. Esto es inesperado. Necesito tu ayuda, Julian. ¿Estás en peligro? El cambio fue inmediato. El abogado, el protector, emergió. No físicamente, pero mi esposo sí. De mi parte. Mantuve la voz baja y firme. Quiero el divorcio. Y no solo quiero irme. Quiero quitarle todo lo que tiene. Quiero enterrarlo. Otra pausa, esta vez más profunda, más analítica. Casi podía oír cómo le daban vueltas los engranajes a su brillante mente. Ya veo. ¿Y qué ha hecho el estimado Liam Reed para merecer tal determinación? Tiene una aventura con una mujer a la que ha instalado en nuestra casa. Anoche me obligó a dormir en el invernadero acristalado en plena nevada porque su amante necesitaba nuestra cama. La línea se quedó tan en silencio que pensé que se había cortado. Entonces una sola palabra, cortante y concisa. Joder. Una sonrisa sin humor se dibujó en mis labios. Exactamente. ¿Estás documentando esto? Su voz ahora era puramente profesional, aguda y concentrada. Tengo una empleada doméstica que es testigo. Tengo fotos de sus pertenencias en nuestra habitación. Tengo el recuerdo de anoche y el frío que me cala hasta los huesos. Pero necesito más. Necesito que sea hermético. Lo conseguiremos, dijo, y la seguridad en su voz fue un salvavidas que me lanzó a un mundo paralizado. Necesitaremos financiación. Todo. El acuerdo prenupcial. Ese en el que él insistió. Tengo una copia. Hay una cláusula, Julian. Mi cláusula. Oí el crujido del papel. Ya estaba tomando notas. Dime. Lo recité al pie de la letra. La cláusula que estipulaba la infidelidad anulaba el límite de mi indemnización y me otorgaba la mitad de todos los bienes de Marsal, incluyendo el crecimiento de su empresa EtherTech. Dejó escapar un silbido bajo. Isabella Reed, hermosa y astuta genio. Él jamás lo vio venir, ¿verdad? Ni siquiera me vio a mí. Le dije la verdad, un dolor sordo. Ese era el problema. Ve. Esto es lo que hacemos. No haces nada. No dices nada. Eres la esposa perfecta, dócil y desconsolada. Le hiciste creer que había ganado. Mientras tanto, te convertiste en un fantasma en la maquinaria. Necesito que me consigas todo, extractos bancarios, valoraciones de empresas, carteras de inversión, declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. ¿Puedes acceder a ellos?
Diseñé el protocolo de seguridad para el servidor de su oficina en casa. Le dije sin rodeos, tengo acceso a todo por la puerta trasera. Casi podía sentir su sonrisa a través del teléfono. Perfecto. No descargues nada todavía. Espera mi señal. Tenemos que actuar rápido, pero no podemos levantar sospechas. En cuanto se entere, te bloqueará el acceso e intentará ocultar bienes. Hablamos durante 20 minutos más. Un intercambio vertiginoso de estrategias y jerga legal que me resultó más familiar que cualquier conversación que hubiera tenido con Liam en años. Este era mi idioma. El idioma de los planes, del código, de la construcción y ahora del desmantelamiento. Hoy mismo mi investigador privado comenzará una vigilancia discreta sobre él y su amante, concluyó Julian. Se llama Alara Vance. Investigaré sus antecedentes. Siempre hay algo. Siempre lo hay. Gracias, Julian. Las palabras no bastaban. Isabella, dijo suavizando un poco la voz, el abogado desvaneciéndose, el hombre que una vez conocí reapareciendo. Lamento que sea esto, pero me alegra que hayas llamado. Colgamos. Me quedé en silencio en mi estudio con la brasa de un plan convertida en una llama firme en mi pecho. El frío había desaparecido, reemplazado por un calor sofocante y decidido. El día transcurrió con un aire surrealista y teatral. Yo hice mi papel. Me quedé callada en el desayuno, picoteando mi tostada mientras Liam charlaba animadamente sobre temas triviales. Alara entró flotando, envuelta en una de mis batas de seda. Mi bata a su rostro una máscara de delicada gratitud. Liam me habló del invernadero, Isabella, dijo con voz melosa. Lo siento muchísimo. Anoche me sentí muy débil. No fue ninguna molestia, murmuré sin mirarla a los ojos. Lo importante es tu salud. Vi cómo los hombros de Liam se relajaban. Él interpretó mi sumisión como una victoria. Extendió la mano y me dio una palmadita, un gesto condescendiente y desdeñoso. Eres muy comprensiva, Bella. Te lo agradezco. El uso del diminutivo, un nombre que siempre había odiado, fue la gota que colmó el vaso en nuestro matrimonio. Simplemente asentí. Más tarde, con la excusa de tomar el aire, salí al pueblo. La nieve crujía bajo mis botas, el aire frío me calaba los pulmones, pero solo sentía la fuerza de mi propósito. Fui a un pequeño banco independiente y abrí mi caja de seguridad. Dentro estaban los documentos que necesitaba. El acuerdo prenupcial original, las contraseñas de mis monederos digitales encriptados, las escrituras de 2 propiedades que había comprado en secreto a través de una casa de bolsa. Una acogedora casita junto al mar y un apartamento moderno y seguro en la ciudad. Mis vías de escape. También saqué una sola fotografía, descolorida. Era de Julian y yo, tomada durante nuestro último año de universidad. Estábamos sentados en las escaleras de la biblioteca, él con el brazo alrededor de mí, mi cabeza apoyada en su hombro, y ambos riendo a la cámara. Éramos imparables entonces, 2 jóvenes brillantes y ambiciosos convencidos de que podíamos comernos el mundo. Nos separamos no por falta de amor, sino por una ambición desmedida. Lo habían aceptado en una facultad de Derecho en la costa opuesta. Me quedé para crear una empresa emergente con Liam. Fue una separación pragmática y dolorosa, un camino que no se tomó. Al ver esa foto, la alegría natural en sus ojos, me invadió una calidez distinta, una que nada tenía que ver con la venganza. Era el recuerdo de sentirme vista, de ser desafiada, de ser amada tanto con la mente como con el corazón. Guardé la foto en el bolsillo como un talismán. Con Liam, el pasado no era solo una fuente de dolor. También era una posible fuente de fortaleza con Julian. Cuando regresé a casa, reinaba el silencio. Liam estaba en el trabajo. Supuse que Alara estaba descansando en mi cama. Fui directo a mi estudio y encendí mi portátil. Abrí una conexión segura y cifrada y empecé a explorar el reino digital de Liam. Sus cuentas bancarias, sus carteras de acciones, la intrincada red de empresas fantasma que utilizaba para ciertas inversiones. Lo vi todo. La magnitud de su fortuna, una fortuna que yo había ayudado a crear, era asombrosa, y pronto la mitad sería mía. Mientras trabajaba apareció una notificación en mi pantalla. Era una alerta de seguridad del sistema que había programado para la casa.
Sensor de movimiento en el dormitorio principal. Hice clic en la transmisión en directo de la cámara discreta que había instalado en el detector de humo hacía una semana, después de que la llegada de Alara se volviera permanente. La pantalla mostraba a Liam, aún con su traje de trabajo, y a Alara. No se hablaban. Estaban abrazados, fundiéndose en un beso apasionado, allí mismo, en medio de la habitación, junto a la cama de la que me había expulsado. No sentí ni una punzada de dolor. No sentí celos. Sentí una satisfacción fría y pura. Pulsé el botón de grabar. Pruebas, pensé. Una prueba hermosa e irrefutable. La brasa se había convertido en una llama controlada y yo estaba lista para arrasar con todo. La semana siguiente fue una lección magistral de doblez. Me convertí en un espectro en mi propia casa, una presencia silenciosa y discreta que no pedía nada y lo observaba todo. Era la esposa perfecta, agraviada, demasiado destrozada para luchar, y Liam y Alara representaban sus papeles a la perfección, envalentonándose en su supuesta victoria. Las grabaciones de las cámaras de seguridad se convirtieron en un ritual diario de pruebas condenatorias. Los vi riendo durante el desayuno, con la mano de él cubriéndola de ella. Lo vi llevándola en brazos, entre risitas, al baño principal para que se diera un baño de burbujas. La vi rebuscando en mi joyero, probándose las perlas de mi abuela, lo único que jamás dejaría que Liam tocara. Cada vídeo era una pieza del rompecabezas, un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de su futuro. Julian y yo hablábamos a diario por el teléfono desechable, nuestras conversaciones eran un intercambio de información rápido y eficiente. Está transfiriendo fondos, le dije una noche encorvada en mi estudio con la puerta cerrada con llave. Estaba viendo cómo los datos de sus cuentas financieras aparecían en tiempo real en mi pantalla. Grandes sumas de dinero transfiriéndolas de nuestra cartera de inversión conjunta a una nueva entidad corporativa llamada Vance Holdings. Es una chapuza. Se está volviendo arrogante. Vance. Su apellido de soltera, notó Julian con voz firme. Perfecto. Eso es un claro intento de ocultar bienes conyugales. El juez lo va a destrozar. Descárgalo todo. Encriptalo y envíalo al servidor seguro que te indiqué. Mis dedos volaban sobre el teclado. Hecho. También tiene previsto un viaje de negocios a Suiza la semana que viene. Supuestamente para reunirse con inversores. Suiza, donde tiene varias cuentas numeradas, reflexionó Julian. Mi investigador privado confirmó que reservó un billete de primera clase, pero una suite para dos en el hotel. Se la lleva. Esto es bueno, Isabella. Muy bueno. La infidelidad es una cosa, pero el fraude financiero es lo que lo destruirá. Oírle pronunciar mi nombre con esa mezcla de admiración profesional y afecto personal me produjo un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Volvíamos a ser un equipo. Nuestras mentes se sincronizaron de una forma más íntima que cualquier contacto físico que hubiera experimentado en años. ¿Alguna novedad sobre Alara? Pregunté. Un poco, dijo, y pude oír la sonrisa burlona en su voz. Nuestra frágil flor tiene un pasado. 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres mayores y adinerados que se divorciaron de ella en medio de acusaciones de manipulación emocional y explotación financiera. No existen registros médicos que justifiquen su actual y debilitante estado de salud. Parece que su principal problema es la necesidad crónica de cuidados y atención costosos. No me sorprendió. Era una parásita y Liam un huésped dispuesto y halagado. Así que es una estafadora. Una muy eficaz. Pero ha encontrado la horma de su zapato. Su fe era un combustible poderoso. Después de colgar el teléfono, me sentí invencible. Tenía las pruebas, la ley estaba de mi lado y tenía a Julian Thorne. Al día siguiente Liam anunció su viaje de negocios a Suiza. Lo hizo durante la cena, con Alara sentada en mi lugar, en la cabecera de la mesa. Estaré fuera 5 días, dijo sin mirarme a los ojos. El médico de Alara cree que el aire de la montaña le sentará bien para su recuperación. ¿Me acompañará? Levanté la vista del plato, dejando que una discreta muestra de dolor se reflejara en mis ojos. Ya veo. Así que te llevas a tu amante de vacaciones románticas a los Alpes, mientras tu esposa se queda aquí sola. Liam tuvo la decencia de tirar de la cadena.
A Lara le puso una mano delicada en el brazo. Isabella, por favor, no es eso. Es por mi salud. Claro, dije en voz baja, volviendo a bajar la mirada. Espero que el aire sea revitalizante. La tensión era palpable. Liam se aclaró la garganta. He dejado dinero en la cuenta conjunta para los gastos de la casa. La cuenta conjunta que casi había agotado, pensé. ¡Qué generosos! El día que se fueron fue un alivio. Por primera vez en semanas, la casa era mía. El peso opresivo de su presencia se disipó. María y yo intercambiamos una mirada de pura comprensión mientras ella limpiaba su habitación, arrancando las sábanas con furia. Sin ellos pude trabajar sin preocupaciones. Pasé los días en el despacho de Liam, una habitación que solía evitar. Hice copias de seguridad de sus discos duros, revisé sus archivos físicos y encontré un rastro de recibos de regalos que nunca había recibido. Una pulsera de diamantes, un reloj antiguo, estancias en hoteles boutique de la ciudad. Todo por Lara. Pero el hallazgo más importante se produjo al tercer día. Enterrado en una carpeta olvidada del servidor, encontré el plan de negocios original de EtherTech. Mi nombre aparecía en la portada, justo al lado del suyo. Una propuesta de matrimonio de Liam Reed e Isabella Reed. Yo había escrito secciones enteras. La arquitectura técnica, las proyecciones de escalabilidad. Yo había diseñado el primer prototipo. Mi huella estaba por todo su imperio y él convenientemente lo había olvidado. Apretaba con fuerza las páginas impresas, que sentían un peso físico en mis manos, cuando vibró mi teléfono. Era Julian. Ya llegaron, dijo sin rodeos. Mi contacto las tiene. Está enviando fotos ahora. Un instante después mi servidor seguro emitió una señal. Abrí el archivo. Ahí estaban, en gloriosa alta resolución. Liam y Lara envueltos en pieles, riendo mientras subían a un coche privado en el aeropuerto de Zúrich. Otra foto los mostraba registrándose en el hotel, con su brazo rodeándola posesivamente por la cintura. Una tercera, tomada con un teleobjetivo desde un edificio al otro lado de la calle, los mostraba en el balcón de su suite, compartiendo una botella de champán y brindando por las montañas nevadas. Él llevaba puesto el suéter que le había tejido hacía 2 navidades. El último vestigio de apego sentimental que sentía por ese hombre se marchitó y murió. Fue una separación limpia y quirúrgica. Basta, Julian, dije con voz firme. Más que suficiente. Lo es, asintió. Pero esperamos. Que disfrute de su viaje. Que se sienta seguro. El día que regrese le haremos llegar los documentos a su oficina. Será un espectáculo público. Quedará completamente desprevenido. El plan era perfecto. Pero una idea nueva y más audaz empezó a gestarse en mi mente. Recuperar mi vida no se trataba solo de quedarme con su dinero. Se trataba de recuperar mi espacio, mi identidad. Julian, dije con una nueva determinación, endureciendo mi voz. Voy a hacer algo. Mientras él no esté. ¿Qué? Preguntó inmediatamente alerta. Estoy recuperando mi habitación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Isabella, forensemente hablando, puede que no sea así. No me importan los análisis forenses. Me importa mi alma. No voy a dejar que su fantasma ronde mi espacio. Voy a borrar todo rastro de ella, las sábanas, las toallas, su ropa, sus perfumes. Todo. Lo estoy eliminando. Esperaba que discutiera, que aconsejara paciencia en una fría estrategia. En cambio, me sorprendió. Bien, dijo con voz suave pero firme. Hazlo. Si es necesario, quema la salvia. Es tu casa. Recupérala. Su apoyo fue como una llave que gira en una puerta cerrada con llave durante mucho tiempo. Esa tarde, con la entusiasta ayuda de María, llevamos a cabo la gran limpieza. Empacamos todos los vestidos vaporosos de Alera, su miríada de cremas y ungüentos, los libros que había dejado en la mesita de noche. Quitamos la cama, las cortinas y la alfombra. María lo llevó todo a un centro de donaciones con instrucciones precisas de que lo sacaran de allí lo más lejos posible de esa casa. Después limpiamos.
Limpiamos a fondo todas las superficies, lavamos las ventanas y ventilamos la habitación hasta que olía a limón y a ropa de cama limpia en lugar de su empalagoso perfume de jazmín. Volví a colocar mis cosas en su sitio. Mis libros en la mesita de noche, mi portátil en el escritorio, la colcha de mi abuela en la cama. Esa noche, por primera vez desde su llegada, dormí en mi propia cama. El colchón se sentía diferente. La habitación olía diferente. Ya no era un lugar de traición, sino una fortaleza que había recuperado. Yacía en la oscuridad con el recuerdo de la tormenta de nieve como una pesadilla lejana. El frío me había forjado, convirtiéndome en algo nuevo, más fuerte, capaz de todo. Ya no era la mujer desterrada. Era la reina que recuperaba su castillo. Y pronto el rey regresaría para encontrar su trono desaparecido, su tesoro vacío y su reino bajo un nuevo gobierno. El día del regreso de Liam amaneció brillante y quebradizo. Una falsa primavera había derretido la nieve, dejando el mundo reluciente y expuesto. Sentí una claridad similar. La limpieza del dormitorio había sido una catarsis, una renovación espiritual. La casa volvía a ser mía. Hoy comenzaría la recuperación legal. El plan de Julian estaba listo. Los papeles del divorcio que detallaban la infidelidad y la transferencia fraudulenta de activos a Vance Holdings se le entregarían a Liam a las 2 de la tarde, justo en medio de su reunión de la junta directiva. Era una humillación pública deliberadamente brutal, diseñada para destruir la imagen de ejecutivo poderoso y controlador que había cultivado con tanto esmero. Mi papel era representar la normalidad doméstica. Debía estar en casa esperando. Me vestí con esmero con un sencillo y elegante vestido negro, no de luto sino de poder. Me maquillé ligeramente, lo suficiente para parecer serena, pero sin exagerar. Era la calma antes de la tormenta, el ojo del huracán. A la 1:30 de la tarde vibró mi teléfono desechable. Julian, todo listo por mi parte, dijo. El agente judicial ya está en el edificio. ¿Cómo estás? Sorprendentemente tranquila, respondí, mirando por la ventana el mundo limpio y reluciente. Siento como si estuviera viendo una obra cuyo final ya conozco. Solo recuerda, no importa lo que diga o haga cuando se entere, mantente firme. Eres una roca. No dices nada. Me lo remites a mí. Entendido. Entendido. Colgamos. La hora siguiente fue la más larga de mi vida. Caminaba de un lado a otro en la sala, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esto era todo. En el momento en que las trampas cuidadosamente construidas se cerraron. A las 2:17 mi teléfono personal estalló. El nombre de Liam apareció en la pantalla. Dejé que saltara el contestador. Sonó una y otra vez. A la 5ª llamada contesté. No dije nada. Isabella. Su voz era un rugido ronco y furioso. Podía oír el eco de su despacho, la energía frenética de un hombre cuyo mundo se desmoronaba. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Guardé silencio, dejando que su ira chocara contra mi quietud. ¿Estás ahí? Contéstame. Perra. Intentas destruirme. Estos papeles, estas mentiras. Respiré hondo y en silencio. Deberías hablar con mi abogado, Liam. Julian Thorne. Creo que tienes la documentación. Mi voz era gélidamente tranquila. La sola mención del nombre de Julian pareció paralizarlo. Thorne, ¿estás con tu novio de la universidad? Te acuestas con él, ¿verdad? Esto es una trampa. Estás intentando quedarte con mi empresa. Nuestra empresa, corregí en voz baja. Y según el acuerdo prenupcial del que estabas tan orgulloso, mi parte de ese crecimiento es bastante sustancial, sobre todo teniendo en cuenta la cláusula de infidelidad. Se oyó un sonido ahogado al otro lado de la línea. Podía imaginarlo con la cara morada, su pelo perfectamente peinado revuelto, y a los miembros de su junta directiva mirándolo atónitos. ¿Infidelidad? ¿Qué infidelidad? No tienes pruebas. Tengo un vídeo, Liam, dije bajando la voz hasta un susurro mortal. De ti y Ayera. En nuestra habitación. Mientras yo dormía en la nieve. Tengo registros bancarios de tus aportaciones a Vance Holdings.
Tengo los recibos del brazalete de diamantes que le compraste. Lo tengo todo. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Fue el sonido de un hombre que, demasiado tarde, se daba cuenta de que el ratón al que había estado atormentando era en realidad una víbora. Esto no puede estar pasando, susurró con la voz quebrada. Bella, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar esto. El uso del odiado apodo, la súplica desesperada, fue patético. Esto no tenía arreglo. Los cimientos no solo estaban agrietados, sino vaporizados. No hay nada que arreglar, Liam. Adiós. Terminé la llamada e inmediatamente apagué el teléfono. El silencio en la casa era absoluto y maravilloso. Una hora después, la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Liam estaba de pie en la puerta sin chaqueta, con la corbata torcida y la mirada desorbitada. Parecía un extraño. ¿Dónde está?, gritó irrumpiendo en la sala. ¿Dónde está esa zorra traidora? Estaba sentada en el sofá, con un libro en el regazo, la imagen de la tranquilidad. Levanté la vista lentamente. ¿Supongo que te refieres a tu amante? No tengo ni idea. Quizás deberías revisar tu suite de hotel en Suiza. Se detuvo en seco, recorriéndome con la mirada, observando mi serenidad, el espacio que había recuperado. Buscaba a la mujer destrozada que había dejado atrás, pero ella ya no estaba. ¿Qué has hecho con sus cosas?, gruñó mirando fijamente hacia las escaleras. Las doné. Esta es mi casa. He retirado la basura. Su rostro se contrajo con una rabia tan pura que resultaba casi fascinante. Dio un paso hacia mí, con la mano alzada. Por un segundo aterrador, pensé que me golpearía, pero no me inmuté. Sostuve su mirada, la mía firme y fría. Vi el cálculo en sus ojos, la certeza de que golpearme solo añadiría más problemas legales a su ya larga lista. Su mano cayó temblorosa a su costado. Te arrepentirás, espetó con cada palabra cargada de veneno. Lucharé contra ti con todo lo que tengo. Te quedarás sin nada. Lo dudo, dije, cerrando el libro y dejándolo a un lado. Verás, construiste tu imperio sobre mi código, mis ideas, mi trabajo. Yo era el fantasma en tu máquina, Liam, y ahora el fantasma reclama lo que le corresponde. Me miró fijamente y por primera vez, vi un destello de algo más que ira en sus ojos. Era miedo. Me tenía miedo. Darme cuenta de ello fue más embriagador que cualquier venganza que hubiera imaginado. «¿Estás loco?», susurró. No, dije poniéndome de pie. Caminé hacia él y me detuve a pocos metros. Con los tacones me veía más alta, y por una vez sentí que lo miraba desde arriba. Estaba dormida. Me despertaste y de verdad que no deberías haberlo hecho. Justo entonces sonó su teléfono. Lo buscó a tientas con las manos temblorosas. Vi el identificador de llamadas, presidente del Consejo de Administración de EtherTech. No contestes, dije en voz baja. Es solo la primera de muchas llamadas. Tus acciones ya se están desplomando. Se ha filtrado la noticia del divorcio y del fraude patrimonial. Tu junta directiva está entrando en pánico. Tus inversores están huyendo. Se acabó, Liam. Miró fijamente el teléfono que sonaba como si fuera una serpiente venenosa, y luego me miró a mí. La magnitud aterradora de lo que yo había orquestado finalmente empezó a comprenderlo. No solo había solicitado el divorcio. Había irrumpido en su vida por completo. Retrocedió tambaleándose, como si yo fuera la fuente de una plaga contagiosa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó, cerrando la puerta de golpe tras él, dejándome sola en la casa tranquila e iluminada por el sol. El desmoronamiento había comenzado, y yo era quien mantenía el hilo. Los días que siguieron a la dramática salida de Liam fueron un torbellino de actividad tranquila y satisfactoria. Mi teléfono principal no paraba de sonar, llamadas de periodistas que olían la sangre, de amigos comunes preocupados y de los abogados de Liam, desesperados. Los ignoré a todos. Mi único contacto era Julian y la línea segura que usábamos. Está trabajando a toda prisa, informó Julian con un tono de satisfacción profesional.
Su equipo legal es de segunda categoría, del tipo que se especializa en intimidar, no en litigar de verdad. Ya te enviaron una carta amenazante y llena de amenazas vacías, exigiéndote que abandones la casa y retires la demanda. Supongo que disfrutaste redactando la respuesta, ¿verdad?, pregunté con una sonrisa. Estaba en mi estudio observando cómo el precio de las acciones de EtherTech seguía su satisfactorio descenso en tiempo real. Inmensamente, respondió. Cité el acuerdo prenupcial, las pruebas de infidelidad, las transferencias fraudulentas e incluí una moción para el uso exclusivo temporal del domicilio conyugal y la congelación de todos sus bienes. El juez lo concedió esta mañana. Desde el mediodía de hoy, Liam no puede acceder a ninguna de sus cuentas bancarias. Está completamente aislado de su propia vida financiera. Una cálida sensación de triunfo me invadió. Una cosa era planearlo, otra muy distinta sentir cómo la justicia, fría y precisa, encajaba a la perfección. ¿Dónde se hospeda? En un hotel. Con Alara, dijo Julian con un tono de disgusto en la voz. Aunque mi investigador privado dice que el ambiente es tenso, parece que su romance alpino se está enfriando más rápido que los glaciares suizos. No me sorprendió. El amor de Liam era condicional, basado en la adoración y la comodidad. Alara había sido una distracción hermosa y halagadora. Ahora era un ancla atada a su barco que se hundía. El estrés los consumiría. Mi vida, en marcado contraste, se volvía cada vez más ordenada y tranquila. Gracias a la manutención temporal que Julian había conseguido, yo gozaba de independencia económica. Pasaba los días trabajando en mis propios proyectos, programando por el puro placer de hacerlo y planificando el diseño de mi nuevo apartamento. Esta vez construía para mí. Una semana después de recibir la notificación, Julian pidió reunirse conmigo. Necesitamos hablar de estrategia en persona. Mi oficina está demasiado expuesta. ¿Qué tal la sala Oak? Un lugar neutral. El Oak Room era un antiguo y tranquilo bar-biblioteca en pleno centro, un lugar al que solíamos ir en la universidad a estudiar, a debatir sobre filosofía, a soñar. La elección del local me produjo una pequeña emoción, una mezcla de nostalgia y nerviosa anticipación. Llegué primero y elegí un reservado de cuero al fondo, rodeado de estanterías con libros polvorientos de tapas doradas. El aire olía a papel viejo, madera pulida y whisky fino. Era un mundo aparte de la fría y moderna esterilidad de mi vida con Liam. Cuando Julian entró, se me cortó la respiración. 5 años le habían sentado bien. El joven delgado e intenso se había convertido en un hombre imponente. Vestía un traje gris marengo impecablemente confeccionado, pero se había aflojado la corbata, y aún conservaba ese atisbo de rebeldía que recordaba. Sus ojos, de un verde penetrante e inteligente, recorrieron la sala y me encontraron al instante. Una sonrisa lenta y sincera iluminó su rostro mientras se acercaba. Isabella, dijo deslizándose en el reservado frente al mío. Mírate, dijo con la voz más suave, dejando que la dureza del abogado diera paso a algo más personal. La reina de hielo en su hábitat natural, el viejo apodo que me había puesto durante un simulacro de juicio especialmente brutal en la Facultad de Derecho, me hizo sonreír. Necesité un verdadero invierno para recordar cómo ser una. Pidió 2 vasos de un whisky escocés ámbar intenso, sin preguntarme mi preferencia, simplemente lo sabía. Otra reliquia de nuestro pasado. Cuando llegaron las bebidas, alzó su vaso en honor al fantasma de la máquina. Que su recuerdo perdure. Brindé con mi vaso al suyo por un abogado competente. Bebimos el whisky escocés suave y ahumado, que me produjo una agradable calidez en la garganta. Durante unos minutos no hablamos del caso. Hablamos del bar, de la vieja bibliotecaria cascarrabias que solía mandarnos callar, de aquella vez que nos quedamos allí hasta las 3 de la madrugada debatiendo las implicaciones éticas de la IA. Fue fácil, sin esfuerzo. Una puerta que creía sellada para siempre se entreabrió con un crujido, y una luz olvidada se filtró por la ventana. Pero éramos quienes éramos. El respiro duró poco. Al grano, dijo Julian, sacando una tableta delgada de su maletín. Los abogados del IEM están presionando para que se llegue a una mediación. Quieren resolverlo rápidamente antes de que el proceso de descubrimiento de pruebas saque a la luz más irregularidades en su contabilidad. Mediación. Revolví el whisky en mi vaso.
¿Quiere sentarse a negociar conmigo después de lo que hizo? Está desesperado. La Junta le da 72 horas para controlar el escándalo personal, o lo destituirán. Sus inversores están huyendo. El valor de sus acciones, que representan la mayor parte de su patrimonio, se desploma. Cuanto antes se establezca, antes podrá intentar salvar algo. Julian se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Aquí es donde tenemos que ser inteligentes, Isabella. Lo tenemos agarrado por el cuello. Podemos apretar. ¿Qué piensas? Pienso que no nos conformemos con la mitad. Pienso que vayamos a por todas. Exigimos una proporción de 70 a 30 a su favor. La casa libre de hipoteca. El pago íntegro de la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, que considerando la máxima valoración de la empresa hace 6 meses, asciende a una cantidad astronómica. Y exigimos sus acciones personales en Ethertech como garantía para asegurarlo todo. La crueldad de la medida debería haberme impactado, pero no lo hizo. Me pareció justicia. Jamás aceptará. Lo hará si la alternativa es la aniquilación total, dijo Julian tajantemente. Si esto llega a los tribunales, el proceso de descubrimiento de pruebas será una auténtica carnicería pública. Cada amante, cada cuenta oculta, cada informe de gastos inflado quedará al descubierto. Será imposible que encuentre trabajo, y mucho menos que pueda dirigir una empresa pública. Le ofrecemos un bote salvavidas, pero es pequeño y precario, y tendrá que verte partir en su yate. Lo miré a ese hombre que una vez me susurró poesía al oído, y que ahora hablaba con calma sobre la destrucción sistemática de mi marido. Las dos imágenes no se contradecían. Se complementaban. Siempre había sido un torbellino, su pasión y su intelecto, dos caras de la misma moneda. Hazlo, dije con voz suave pero firme, pero con una condición. Dime cuál es, Elara. Quiero que se vaya. Quiero que conste en el acuerdo que él no admite ninguna falta por su parte, y que ella firme una renuncia total a cualquier reclamación contra él o sus herederos. Quiero que se quede sin nada. Sin compensación, sin pago por acuerdo de confidencialidad. Se marcha con la ropa que lleva puesta y el brazalete de diamantes que él ya le había regalado. Los labios de Julian se curvaron en una lenta sonrisa de agradecimiento. ¡Qué cruel! Me gusta. Se verá obligado a elegir entre salvarse a sí mismo y protegerla a ella. Apuesto a que se salvará, igual que yo. Definimos los aspectos generales de la estrategia, y la conversación osciló entre tácticas legales implacables y recuerdos sencillos y familiares. Lo había sentido más vivo que nunca en años. Yo no era solo una víctima que planeaba venganza. Yo era estratega, partícipe de mi propia liberación. Conforme avanzaba la noche, la conversación volvió a desviarse de los negocios. ¿Y tú, Isabella? Preguntó con la mirada inquisitiva. Cuando todo esto termine, ¿cómo te imaginas el mundo? La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba tan concentrada en el desmantelamiento que no me había permitido visualizar la reconstrucción. Aún no lo sé. Libertad, supongo. La libertad de ser yo mismo, sin tener que disculparme por ello. El mundo debería disculparse contigo por no haberte valorado antes, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Siempre fuiste la persona más brillante en cualquier lugar, incluso en aquel en el que yo estaba. Liam fue un tonto al olvidarlo. Sus palabras fueron como una bomba en una herida que creía que solo podía sentir dolor. Ya no nos veíamos como abogado y cliente, ni siquiera como viejos amigos. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión que era a la vez nueva y profundamente familiar. Me acompañó hasta mi coche, mientras las luces de la ciudad centelleaban a nuestro alrededor. La noche era fría, me sentía envuelta en una calidez interior. Isabella, dijo cuando abrí la puerta. Extendió la mano, dudando un instante antes de apartar con delicadeza un mechón de pelo de mi mejilla. Su tacto era eléctrico, una descarga que me llegó hasta la médula. Esto no se trata solo de mi caso. Lo sabes, ¿verdad? Levanté la vista hacia sus ojos verdes, viendo el fantasma del chico al que había amado y el hombre en el que se había convertido. Lo sé, susurré. Se inclinó hacia mí y, por un instante que me dejó sin aliento, pensé que me besaría.
En lugar de eso, presionó sus labios contra mi frente, un gesto de sorprendente ternura y feroz protección. Cuidado. Está acorralado. Los animales acorralados son peligrosos. Luego se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en la noche. Conduje a casa aturdida, con la piel aún hormigueando por su tacto. La casa estaba oscura y silenciosa cuando entré, pero ya no se sentía vacía. Me sentía como en un lienzo, esperando a que se pintara un nuevo cuadro. Había ido a esa reunión como una mujer sedienta de venganza. Regresé como una mujer que por primera vez en mucho tiempo se había sentido comprendida. Pero la advertencia de Julian resonó en mi mente. Los animales acorralados son peligrosos. Revisé el sistema de seguridad, escudriñando las imágenes con la mirada. Todo estaba en silencio. Sin embargo, un escalofrío de inquietud me recorrió la espalda. El partido entraba en su fase final, la más volátil. Tenía la ventaja, pero no podía olvidar ni por un segundo que Liam ya no tenía nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el jugador más impredecible. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada, rompiendo el profundo silencio de la sala. No era mi móvil desechable, sino el teléfono fijo. Un número que solo tenían unas pocas personas. El estridente y anticuado timbre ya era una alarma en sí mismo. Busqué a tientas el auricular con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. «Hola». Se oyó una respiración agitada al otro lado de la línea, y luego una voz pastosa, cargada de rabia, alcohol o ambas cosas. «¿Crees que has ganado, Liam?» Me incorporé y encendí la lámpara de noche. La luz era débil contra la opresiva oscuridad de la noche. «Liam, son las 3 de la mañana. Cuelga y llama a mi abogado». «¿Tu abogado?», espetó. «Ese chico guapo por el que probablemente ya estás abriendo las piernas». «¿Planeaste esto? ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Hacerme meter la pata para poder volver con él?» Sus palabras fueron hirientes con la intención de lastimar. Hace un mes lo habrían hecho. Ahora solo suenan patéticos. Tú tomaste tus decisiones, Liam. No me culpes de las consecuencias. ¿Las consecuencias?, gritó y oí un estallido de cristales rotos de fondo. Estaba borracho. Muy borracho. Intentas quitarme todo lo que he construido. Mi empresa. Mi hogar. Sin mí no eres nada. No eras nadie cuando te encontré. El mismo estribillo de siempre. Era su arma favorita durante nuestras discusiones. Una forma de minimizar mis aportaciones. Para hacerme sentir pequeño. Ya no funcionaba. Yo era el cofundador, Liam. Escribí el código que se convirtió en la base de Ether. Negocié la primera ronda de financiación. Construiste la empresa a mis espaldas y luego me pediste que te agradeciera las migajas de tu mesa. Mi voz era tranquila. Un marcado contraste con su histeria. La verdad es que sin mí no eras nada. Y ahora estás a punto de descubrir lo que se siente. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Nunca antes le había hablado así. Nunca le había respondido con la verdad completa y sin adornos. Te veré en el infierno antes que a mí, susurró con un veneno en la voz tan potente que parecía capaz de traspasar la línea telefónica. Si caigo, te llevo conmigo, Isabella. Te lo juro por Dios. Te arrepentirás del día en que me hiciste frente. Se cortó la comunicación. Me quedé allí sentado con el tono demarcado zumbando en mi oído, un frío terror calándome hasta los huesos. Esto era más que bravuconadas. Esto era una amenaza. Julian tenía razón. Un animal acorralado. Enseguida lo llamé por teléfono. Contestó al primer timbre con voz alerta como si hubiera estado despierto. ¿Isabella? ¿Qué ocurre? Acaba de llamar Liam. El teléfono fijo. Está borracho. Está furioso. Me amenazó. Dijo que me arrastraría con él. Bien, escúchame, dijo Julian, cambiando instantáneamente su tono a imperativo. Primero llama a la policía. Denuncia la llamada amenazante. Obtén un número de denuncia. Así quedará constancia por escrito.
Ya voy para allá. No hace falta que vengas. Ya voy para allá, repitió, y la llamada se cortó. 20 minutos después sonó el timbre, seguido de una llamada precisa. Revisé la cámara de seguridad y vi a Julian de pie en el porche, con el cuello del abrigo levantado para protegerse del frío de la noche. Llevaba una mochila con el portátil colgada al hombro. Desactivé la alarma y lo dejé entrar. Entró, su mirada recorrió el vestíbulo antes de posarse en mí. Estaba envuelta en una bata con el pelo revuelto, probablemente tan nerviosa como me sentía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí, abrazándome a mí misma. Su televisor vibró. Nunca lo había oído así. Julian me puso una mano en el hombro para tranquilizarme. Es el estertor de su ego. Pero no lo tomamos a la ligera. Me acompañó hasta la sala. ¿Llamaste a la policía? Sí. Van a enviar un coche para tomar declaración. Bien. Abrió su portátil. Esto también modifica nuestra estrategia de mediación. Ahora contamos con una amenaza documentada. Podemos usarla para exigir que solo se comunique a través de abogados y para solicitar una orden de alejamiento si fuera necesario. Esto fortalece nuestra posición enormemente. Mientras esperábamos a la policía, nos sentamos en el sofá, con la pantalla de su portátil como única luz. Me mostró la propuesta formal de acuerdo que había redactado. Fue tan brutal como había prometido. Verlo por escrito con el lenguaje legal y frío que detallaba la transferencia de enormes sumas de dinero y propiedades de Liam a mí, fue surrealista. La mediación está programada para mañana a las 10, dijo Julian. Ante esta nueva amenaza, insistiré en que esté en una habitación aparte. No tendrás que verlo. Pensarlo me tranquilizó. No le tenía miedo a Liam, no exactamente, pero la fealdad, el odio puro, era tóxico. No quería estar en la misma habitación con él. Llegó la policía, me tomó declaración y se fue con la promesa de aumentar la vigilancia en el barrio. Tras su marcha, la casa volvió a sentirse grande y vacía. Los sucesos de la noche anterior habían dejado una mancha en la paz que tanto me había costado recuperar. Deberías intentar dormir un poco, dijo Julian, cerrando el portátil. Puedo quedarme. En el sofá, añadió rápidamente. Por si acaso. Lo miré a ese hombre que lo había dejado todo y había cruzado la ciudad en plena noche para protegerme. La máscara profesional había desaparecido, reemplazada por una preocupación sincera y abierta que me hizo un nudo en la garganta. Gracias, Julian, dije en voz baja. Por todo. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada. Siempre, Isabella. Siempre. Subí arriba dejándolo en el sofá. Pero era imposible dormir. La furia de Liam, el sonido de cristales rotos y el veneno en su voz me inundaron la mente. Tras una hora dando vueltas en la cama, me levanté y subí hasta lo alto de las escaleras. Una luz tenue emanaba del salón. Bajé sigilosamente unos escalones y me asomé a la barandilla. Julian no dormía. Estaba de pie junto al gran ventanal, mirando hacia la calle oscura y silenciosa, un centinela silencioso en la noche. Su perfil nítido y pensativo contrastaba con la penumbra de la luz, era el de un guerrero que custodiaba su fortaleza. Sentí una oleada de emoción tan intensa que me dejó sin aliento. No era solo gratitud. No se trataba simplemente de reavivar una vieja llama. Era un reconocimiento profundo que llegaba hasta lo más hondo del alma. Así se sentía tener pareja. No era alguien que te viera como un personaje secundario en su historia, sino como un igual. Alguien que velaría por ti en la oscuridad para que pudieras descansar. Volví a la cama, pero esta vez dormí. La casa ya no era solo una fortaleza que había recuperado. Era una fortaleza custodiada. A la mañana siguiente bajé y encontré a Julian en la cocina preparando café. De algún modo, se había apropiado del papel de María y se movía con una sorprendente soltura. La cotidianidad de la escena resultaba a la vez extraña y maravillosamente reconfortante. Tenemos que irnos en una hora, dijo entregándome una taza humeante. ¿Listos para la guerra? Tomé el café, rozándonos los dedos. Una corriente cálida y viva nos recorrió. Más que listos, dije, y lo decía en serio.
Ya no era la mujer desterrada a la nieve. Ya no era el fantasma en la máquina. Era Isabella Reed y acudía a la mediación no para defender mi postura, sino para aceptar mi victoria. Y yo entraba con Julian Thorne a mi lado. El animal acorralado estaba a punto de encontrarse con su cazador. La mediación tuvo lugar en una aséptica sala de conferencias color beige en el piso 20 de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. La vista era la de un paisaje urbano de acero y cristal, un mundo de superficies frías y duras que reflejaban los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Tal como Julian había dispuesto, Liam y su abogado estaban aislados en una sala al final del pasillo. Nos comunicaríamos a través de la mediadora, una mujer severa de cabello plateado llamada señora Gable, y mediante el intercambio de documentos. La amenaza de la noche anterior nos había brindado esta pequeña pero significativa victoria. Ya no tendría que soportar el veneno de su mirada. Julian y yo nos sentamos a un lado de la mesa de caoba pulida. Él, con su traje oscuro, era la viva imagen de un profesionalismo impecable e inquebrantable, su postura irradiaba confianza. Llevaba un sencillo vestido azul marino de corte impecable, mi propia armadura. Estaba tranquila. El frenético latido de la noche había sido reemplazado por un ritmo constante y decidido. La señora Gable comenzó recitando las reglas en un tono monótono. Luego se dirigió a Julian. Señor Thorne, su propuesta de acuerdo. Julian deslizó una copia del documento sobre la mesa. Como verá, señora Gable, solicitamos una división de bienes desproporcionada, dada la gravedad de la conducta del señor Reid, tanto por su infidelidad como por sus posteriores intentos de ocultar bienes conyugales. Contamos con pruebas detalladas de ambos hechos, las cuales estamos dispuestos a presentar en el proceso de descubrimiento de pruebas si fuera necesario. La señorita Gable se puso las gafas y comenzó a leer. El único sonido era el crujido del papel y el lejano murmullo de la ciudad. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista, su expresión era indescifrable. Le presentaré esto al señor Reid y a su abogado. Ella salió de la habitación, llevándose consigo nuestra opción nuclear. Los minutos transcurrían. Julian se inclinó hacia él. Va a explotar. Recuerda que no tienes por qué oírlo. Asentí con la cabeza, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Me concentré en mi respiración, en la presencia sólida y tranquilizadora de Julian a mi lado. De repente un rugido sordo resonó al final del pasillo. No pudimos entender las palabras, pero la furia era inconfundible. Una puerta se cerró de golpe. Julian ni se inmutó, simplemente miró su reloj. La señorita Gable regresó 10 minutos después, con los labios apretados en una fina línea. El señor Reid tiene objeciones iniciales. Era una maestra de la sutileza. Ha propuesto una contrapropuesta de división de bienes que refleja el acuerdo prenupcial original, excluyendo la cláusula de infidelidad, la cual sigue impugnando. Era la respuesta que esperábamos: negar, dilatar, confundir. Julian esbozó una sonrisa tenue y fría. Entonces me temo que estamos perdiendo el tiempo. Tenemos pruebas en vídeo de la infidelidad, registros financieros de las transferencias fraudulentas y, desde anoche, un informe policial que documenta una llamada telefónica amenazante del señor Reid a mi cliente. Estamos preparados para solicitar una orden de restricción permanente esta tarde y proceder a un juicio público. El proceso de obtención de pruebas será exhaustivo. Dejó la palabra en el aire, una promesa de ruina total. Los ojos de la señora Gable se abrieron ligeramente al oír mencionar el informe policial. No le habían informado al respecto. Ya veo. Permítanme comunicarles esta nueva novedad. La segunda espera fue más corta. Cuando la señora Gable regresó, parecía cansada. El señor Reid desea hablar con Isabella. ¿A solas? No, dijo Julian de inmediato, sin dejar lugar a réplica. Dile que lo haré yo, dije en voz baja. Julian se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos en señal de advertencia. Isabella. Está bien, dije mirándolo a los ojos. Tengo que hacerlo. Tengo que mirarlo a los ojos y acabar con esto. Esto ya no era una cuestión de estrategia legal. Era algo personal. Era el golpe final que me separaría de él para siempre.
La señora Gable nos facilitó una pequeña sala privada. Julian insistió en quedarse justo afuera de la puerta, dejándola entreabierta. Aquí estoy, dijo apretando brevemente mi mano. Entré en la habitación. Liam ya estaba allí, de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Se giró lentamente. El hombre que me miraba era una sombra del marido que había conocido. Tenía los ojos inyectados en sangre y la piel pálida y húmeda. El costoso traje le quedaba como si hubiera perdido peso de la noche a la mañana. El aura de poder y control que siempre había cultivado había desaparecido, dejando solo una frágil y desesperada coraza. ¿Estás contento ahora?, preguntó con voz ronca. Esto nunca tuvo que ver con la felicidad, Liam. Se trataba de supervivencia. Supervivencia. Soltó una risa amarga. Estás sobreviviendo bastante bien gracias al cadáver de la obra de mi vida. La obra de nuestra vida, le corregí con voz firme. Te olvidaste de la R. Te olvidaste de mí. Me hiciste dormir en la nieve, Liam. Me miraste a mí, tu esposa, la mujer que te apoyó desde la nada. Y me trataste con menos cariño que a un perro callejero. Por un instante fugaz vi algo en sus ojos. No sentí remordimiento, sino un atisbo de vergüenza que la ira rápidamente extinguió. Estaba estresado. La empresa promete salud. No entendiste la presión que tenía. No hay presión en el mundo que justifique lo que hiciste, le interrumpí. No hay excusa. Hiciste una elección. Cada día la elegiste a ella. Elegiste faltarme al respeto, menospreciarme, borrarme del mapa. Y ahora te toca vivir con las consecuencias de tus decisiones. Dio un paso hacia mí y vi resurgir al hombre de la llamada, al animal acorralado. ¿Y tus decisiones? ¿Volver corriendo con tu ex? ¿Estuvo esperando entre bastidores todo este tiempo? Esto no tiene nada que ver con Julian, dije, aunque la mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Esto se trata de ti y de mí. Y ya no hay un tú y un yo. Solo queda la división de la propiedad. Firma los papeles, Liam. Acepta lo que te ofrecemos. Es más de lo que te mereces y lo sabes. Si nos combates no tendrás nada. Ni la empresa, ni tu dinero, ni tu reputación. Solo a Lara. Y ambos sabemos que no estará mucho tiempo más cerca una vez que se acabe el dinero. Yo había asestado el golpe fatal. La mención de la lealtad condicional de Alara era la verdad que no podía ignorar. Sus hombros se desplomaron y sus últimas fuerzas se desvanecieron. Parecía destrozado. Completamente destrozado. Nunca me amaste, susurró en un último y patético intento de herirme. Te amé más de lo que jamás mereciste, dije, con una voz suave y una contundencia que resonó en la pequeña habitación. Y ese fue mi mayor error. Me di la vuelta y salí, dejándolo allí, entre las ruinas que él mismo había creado. Julian esperaba, con la postura tensa. Me escrutó el rostro. Estoy bien, dije, y por primera vez lo estaba de verdad. Regresamos a la sala de conferencias principal. 15 minutos después, la señorita Gable volvió con el abogado de Liam. Mi cliente, dijo el abogado con voz tensa por el disgusto, aceptará los términos del acuerdo. Las palabras no resonaron con fuerza, sino con un clic suave y definitivo. Como una cerradura que gira. Como si se cerrara una puerta. Se acabó. Pasamos las 2 horas siguientes realizando trámites tediosos, firmando una montaña de documentos. Firmé con mi apellido de soltera Isabella Reed con un gesto teatral, reivindiciéndolo por completo. Cuando se firmó el último documento, Julian y yo salimos juntos del edificio. El sol de la tarde brillaba con fuerza, bañando la ciudad con una luz dorada. Me detuve en la acera alzando la vista hacia el cielo, sintiendo su calor en la piel. Me sentía ligera, como si hubiera cargado un peso enorme durante años y acabara de soltarlo. Julian estaba a mi lado, observándome. Estuviste magnífico ahí dentro, dijo en voz baja. Lo miré al hombre que había sido mi espada y mi escudo. La distancia profesional había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una admiración abierta y sincera que me dejó sin aliento. Se acabó, susurré, asimilando por fin la realidad. No, Isabella, dijo, esbozando una sonrisa lenta y sincera.
Esto no ha hecho más que empezar. Me ofreció el brazo. Lo tomé, mi mano se deslizó en el hueco de su codo, encajando a la perfección. Y juntos nos alejamos del campo de batalla, no hacia el ocaso de un final, sino hacia el amanecer de todo lo que estaba por venir. Las primeras semanas de verdadera libertad fueron un estudio de silencioso redescubrimiento. El acuerdo se ejecutó con brutal eficiencia bajo la atenta mirada de Julian. Se transfirió el dinero, la escritura de la casa se puso a mi nombre exclusivamente y las acciones del IM Nethertech se liquidaron para financiar mi indemnización. Quedó con el ego herido, la empresa debilitada y, como se predijo, con una Elara recuperada que desapareció en cuanto se hizo efectiva la última transferencia bancaria. La mansión se sentía distinta ahora. Ya no era un monumento a un matrimonio fracasado ni una fortaleza que debía defender. Era simplemente una casa. Una casa muy grande, muy vacía. Recorrí las habitaciones, mis pasos resonando en los suelos pulidos, y no sentí ni dolor ni triunfo, sino una profunda sensación de posibilidad. Era un lienzo en blanco. Lo puse a la venta. Se vendió en una semana, por una suma astronómica a un multimillonario del sector tecnológico que supo apreciar la visión arquitectónica. No necesitaba el dinero, pero sí un cierre definitivo. El día que entregué las llaves, sentí cómo se cerraba un capítulo de mi vida, no con un estallido vengativo, sino con un suave clic final. Me mudé a mi apartamento en la ciudad, el que había comprado en secreto a través de mi sociedad de responsabilidad limitada. Era un espacio luminoso y moderno en un piso alto, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas del brillante horizonte. Era mío. Cada mueble, cada libro en la estantería, cada obra de arte en la pared, todo era una elección personal. La sensación era embriagadora. A lo largo de todo el proceso, Julian fue una presencia constante y firme. Nuestra relación, antes limitada a llamadas seguras y estrategias legales, floreció al aire libre en mi nueva vida. Cenamos. Dimos largos paseos por la ciudad. Hablamos durante horas no de demandas ni del IEM, sino de libros, de viajes, de las absurdidades de la vida, de las personas en las que nos habíamos convertido. Era a la vez familiar y emocionantemente nuevo. El chico inteligente y ambicioso del que me había enamorado seguía ahí, pero ahora estaba templado por la experiencia y una profunda bondad innata. Me desafiaba, me hacía reír y me miraba como si en mis ojos guardara los secretos del universo. Una tarde, un mes después de la mediación, vino a mi nuevo apartamento. Preparé la cena, una pasta sencilla, y cenamos junto a la ventana, con las luces de la ciudad centelleando debajo de nosotros como una alfombra de estrellas fugaces. Es oficial, dijo levantando una copa de vino. El divorcio se ha formalizado hoy. Eres una mujer libre, Isabella Reed. Choqué mi copa con la suya, y una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Se siente más ligero de lo que esperaba. Eso es porque cargaste con ese peso durante tanto tiempo que olvidaste lo que se siente estar erguido. Me miró con expresión seria. ¿Qué harás ahora? ¿Con toda esta libertad? Miré hacia la vasta y brillante ciudad. No estoy del todo seguro. Tengo algunas ideas. Una fundación filantrópica centrada en financiar la educación STEM para niñas. Quizás mi propia startup tecnológica. Algo pequeño, algo que pueda construir a mi manera. Lo miré. Es una sensación extraña tener el mundo entero como una posibilidad. El mundo siempre ha sido tu posibilidad, Isabella, dijo en voz baja. Le prestaste tu luz a alguien que la mantuvo en la oscuridad. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Su tacto era cálido, firme, real. Tengo que contarte algo, dijo clavando sus ojos verdes en los míos. Estos últimos meses, para mí no se trataba solo del caso. Nunca se trató solo del caso. Volver a verte, ver tu pasión, tu fuerza, me recordó aquello de lo que me alejé hace tantos años. Y es mi mayor arrepentimiento. Mi corazón empezó a latir con un ritmo salvaje y lleno de esperanza. Éramos jóvenes, Julian. Nuestros caminos eran diferentes. Nuestros caminos nos llevaron de vuelta el uno al otro, dijo, acariciando el dorso de mi mano con el pulgar. Y esta vez no me iré. No a menos que tú me lo pidas. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Nos quedamos allí bajo la suave luz de la ciudad, rodeados de la nueva vida que había construido.
Me acarició el rostro con sus manos, con un tacto infinitamente suave. Te amo, Isabella, susurró las palabras de su promesa. Nunca dejé de hacerlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de liberación, de un largo regreso a casa. Yo también te amo, Julian. Se inclinó y finalmente sus labios se unieron a los míos. No fue un beso de pasión desenfrenada, aunque el calor estaba presente, un fuego que ardía lentamente. Fue un beso de promesa. Un beso de segundas oportunidades. Fue como girar una llave en una cerradura que creía sellada para siempre, como abrir una puerta a un futuro que apenas me había permitido soñar. Nos separamos con las frentes juntas, respirando el mismo aire. Afuera, la ciudad vibraba con vida, una sinfonía de posibilidades. El pasado era un libro cerrado. El futuro una página en blanco. Y por primera vez en muchísimo tiempo estaba deseando empezar. El fin.